Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Lo tenemos ya en sala al doctor Álvaro Muchut. El doctor Álvaro Muchut de Argentina va a hablar sobre aprendizaje regulado y funciones ejecutivas, una dupla necesaria en nuestros salones. El doctor Álvaro Muchut es técnico superior en psicología del Instituto Semper en articulación con la Universidad Católica de Salta. Licenciado en psicología de la Universidad Católica de Salta. Máster en neuropsicología infantil y neuroeducación de la Universidad de Morón de Buenos Aires. Doctor en psicología con mención en integración cognitiva sistémica y neurociencias de la Universidad de Flores, rector del Instituto Superior de Neuropsicología, profesor titular de la carrera de Psicopedagogía del Instituto Superior de Neuropsicología, profesor de cursos de formación profesional del Instituto Superior de Neuropsicología y ha realizado diversos posgrados, numerosos trabajos de investigación y es director de proyectos de investigación. El doctor Álvaro Muchut, entonces, con aprendizaje regulado y funciones ejecutivas, una dupla necesaria en nuestros salones. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por formar parte de este congreso. Estuve escuchando en estos días, la verdad que muy buenas las presentaciones y qué importante lo que se viene comunicando y la investigación que se viene realizando. Muchas gracias, Luciana, por la presentación. Como ella dijo, yo hoy voy a hablar en mi presentación acerca de las funciones ejecutivas y el aprendizaje autorregulado, y les voy a ir contando la experiencia que nosotros vamos realizando en neuroeducación en una institución de nivel secundario de la provincia del Chaco. Esta ponencia va a estar presentada en función de los avances de nuestras investigaciones y de los trabajos que venimos realizando en conjunto con los profesores del nivel secundario. Y como venimos escuchando en este congreso, ¿no? Cuántos aportes que las neurociencias hacen a la neuroeducación y a la educación en general, digamos, ¿no? Y en esto es importante que nosotros entendamos el rol que tienen los educadores como mediadores en este proceso de aprendizaje. Entonces, en esta presentación vamos a hablar y vamos a intercambiar algunas opiniones acerca del rol fundamental que va a tener el docente en los distintos espacios curriculares, ya sea a nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y cómo la importancia que tiene la formación de los docentes en entender cómo es que aprende el cerebro, y no solo cómo aprende el cerebro, sino cómo puede ir diseñando estrategias, ¿sí? Sus prácticas pedagógicas a la luz de lo que las neurociencias nos vienen enseñando. Entonces, como estas instancias de formación en congresos o cursos de posgrado, la importancia de ver, ¿no?, estos neuroeducadores que en el día a día llevan adelante estas prácticas educativas. Entonces, pensando en este mundo tan complejo y que había escuchado una presentación hoy a la mañana y ayer también, en este mundo tan cambiante, lleno de transformaciones, se empieza a demandar de alguna u otra manera a los estudiantes, en particular, que es el objeto que nosotros hoy vamos a hablar, pero a la sociedad en general, ¿no? Distintas estrategias para trabajar en colaboración con otros, ¿no? Y hoy en día el trabajo colaborativo, los proyectos, es decir, las intervenciones que se hacen, requiere de un estudiante que esté capacitado para entrar en este mundo laboral y en esta sociedad globalizada que, de alguna manera trabaja, ¿no?, en redes. Fíjense lo que estamos haciendo el día de hoy,
un congreso virtual y estamos en distintos puntos del país, en distintos países, y bueno, y esto era un poco impensado hace unos años atrás. Y fíjense, con esta situación pandémica nos tuvo que hacer creativos y pensar estos espacios de formación así, ¿no? Entonces, estas situaciones, ¿no?, que en este mundo tan cambiante nos hacen pensar de la necesidad de formar también a nosotros, digamos, formar estudiantes que sean capaces de entrar en este mundo, ¿no?, interconectado. Y bueno, y este cambio de óptica, ¿no?, que se viene dando poco a poco, de pasar ¿no?, de mucho tiempo y hoy en día todavía en algunos salones, muy pocos ya de nivel inicial y primario, menos de nivel secundario, pero muchos sí de la universidad, ¿no?, que este aprendizaje pasivo que escuchábamos también en otras ponencias, que el sujeto, ¿no?, que se encontraba receptivo, expectante de lo que el docente tenía que decirle, que le enseñaba, y no hay como una esponja, el niño, el adolescente, recibía esos contenidos, ¿no? Y está poco a poco, Dios mediante, esta concepción de aprendizaje va modificándose, y hoy ya todos sabemos que es necesario un aprendizaje de tipo activo, ¿no?, donde el estudiante se involucre en su proceso de aprendizaje, que se involucre en la exposición de sus ideas, ¿no? Y estos trabajos que se vienen realizando, ¿no?, en el nivel primario, en el nivel secundario, este sujeto, ¿no?, empieza a tener una mirada más activa hacia su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, y ahí viene el nombre de esta ponencia, la importancia de repensar y de volver a pensar el aprendizaje autorregulado. Y ahora vamos a entrar a ver qué es el aprendizaje autorregulado, ¿no? Pero desde esta manera, ¿no?, un aprendizaje autorregulado, vamos a ver a un estudiante activo y un estudiante que se involucra en su aprendizaje. Y la neuroeducación, y en particular la neurodidáctica, tiene mucho, mucho para aportar en lo que es la autorregulación del aprendizaje. Entonces, hace ya 3 años, en el 2018, publicamos en la Revista Iberoamericana de Educación este artículo que se llama Neurodidáctica y Autorregulación del Aprendizaje, un camino de la teoría a la práctica, y allí empezamos a plantear, ¿no?, estas propuestas que hoy yo les quiero acercar a ustedes y contar cómo trabajamos con los docentes del nivel secundario, plantear, digamos, esta posibilidad que existe de aquellos conceptos, contenidos y todo aquello que la neurociencia a la educación tiene para aportar, cómo eso podemos pasar de esa teoría a algo bien práctico en nuestros salones de clase. Entonces, primero que nada, bueno, una definición que fuimos elaborando con el equipo de investigación de la institución, entendiendo a la neurodidáctica no como un sinónimo de la neuroeducación, como en muchos de los autores podemos encontrar, sino que se diferencia la neurodidáctica de la neuroeducación en tanto que es una subdisciplina que se nutre de la neuroeducación y de la didáctica. ¿Para qué? Para optimizar aquellos métodos, las técnicas, las estrategias y las herramientas que el docente involucra en su proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí?, a la luz de cómo el cerebro aprende. Entonces, la neurodidáctica está directamente relacionada con las prácticas pedagógicas, es decir, con lo que el docente hace en el salón de clase, ¿sí? Entonces, esta disciplina nos viene a aportar esta mirada, ¿no?, del cerebro en el proceso de aprendizaje, pero ya en lo práctico, ¿no? La neuroeducación nos va a dar una teoría, una bajada en relación a la atención, la memoria, ¿sí?, en general, pero la neurodidáctica en particular nos va a brindar esta oportunidad de entender cómo se dan, digamos, cómo se podrían hacer los mejores métodos, técnicas y estrategias a la luz de los conocimientos neurocientíficos. Entonces, cómo, digamos, nosotros podemos hacer accesibles los conocimientos pedagógicos
¿sí? A la luz de cómo el cerebro aprende. Y este cambio, ¿no? Este salto, por así decirlo, de este modelo en donde estaba centrado más en la transmisión de los contenidos, el modelo de la neurodidáctica, y por eso les decía hoy que la neurodidáctica tiene mucho para aportar al aprendizaje autorregulado, porque va a iluminar de alguna manera el aprendizaje cooperativo, lo motivacional, como veíamos hoy a la mañana, ¿sí? Entonces, este salto importante, ¿no? que es necesario hacer, la neurodidáctica nos va a dar un poco una luz al respecto, ¿sí? Y nosotros, desde nuestra institución y nuestro equipo de investigación, tratamos de elaborar esta idea de la visión ecológica de la neurodidáctica, ¿no? Considerando el salón de clases como el ambiente natural, ¿sí? Por eso lo ecológico, ¿no? Un poco en contraposición con el laboratorio y demás, pensar que el salón de clases, ¿sí? Este ambiente natural en donde se encuentran los estudiantes con el docente, donde ingresa un poco también la familia, es el lugar en donde se tienen que desarrollar estas estrategias y estas intervenciones pedagógicas a la luz de los hallazgos neurocientíficos. Y, como les decía hoy al comienzo, posiciona de alguna manera al docente como mediador en este proceso, ¿no? Quien va a pensar, va a planificar sus intervenciones neurodidácticas para optimizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Acá, porque pasa mucho, ¿no? El tema de las neurociencias. Yo soy psicólogo, ¿sí? Yo soy psicólogo clínico y trabajo con personas que tienen trastornos en el aprendizaje, en relación a la atención, en relación a la memoria. Pero el trabajo de rehabilitación que yo realizo en mi consultorio, ese trabajo de rehabilitación no puede ser traspolado, y eso es lo que nosotros planteamos, al salón de clases. Porque el salón de clases tiene otra dinámica, ¿no? Tiene otra heterogeneidad en los estudiantes. Entonces, el salón de clases, nosotros desde esta visión ecológica de la neurodidáctica, el salón de clases no es un laboratorio y no es un consultorio. Entonces pensamos las prácticas pedagógicas situadas en el contexto natural en el que se producen, que es el aula. Entonces con dos actores que van a estar interactuando durante una jornada importante de tiempo, que son los docentes y los estudiantes, ¿no? Entonces, pensar en esta perspectiva ecológica de la neurodidáctica de alguna manera va a involucrar la confección de estrategias y de acciones diseñadas para un grupo de estudiantes que tienen características individuales, ¿sí? Es decir, nosotros como docentes nos metemos en un salón de clases y en la primera parte del año vieron que siempre hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos con un grupo clase que es bien heterogéneo, en donde tenemos estudiantes que sobresalen, donde tenemos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje, donde tenemos estudiantes desmotivados, donde tenemos estudiantes, sí, una heterogeneidad, ¿sí? Natural que se da en un salón de clases, porque son 30, 35, 40 en algunos casos estudiantes que forman el grupo. Y si nosotros traspolamos, ¿sí? Aquello que se pensó para la individualidad, aquello que se pensó para la unicidad en un consultorio, a esta heterogeneidad, ahí es donde, digamos, se le quita un poco, ¿no? Aquello que es propio de la situación áulica, ¿no? Entonces, nosotros desde este lugar planteamos, y nosotros estamos desarrollando esta teoría, estamos desarrollando las investigaciones en relación a esto, de que el docente es el mediador y que el docente elabora a través de su planificación, ya sea de matemáticas, ya sea de educación física, como lo escuchábamos hoy al profesor a la mañana, ya sea de inglés, de artística, de la materia que sea, piensa y planifica sus intervenciones neurodidácticas con los contenidos que le son propios en su espacio curricular, ¿sí? Entonces,
esta heterogeneidad que uno tiene en el salón de clase tiene que ser pensada a la luz de la neurodidáctica para tener una mayor efectividad en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos, y lo que trabajamos, digamos, con la institución educativa, que ahora un poquito les voy a comentar cómo hacemos, no es traspolar este programa de estimulación o de rehabilitación de alguna función cognitiva, ¿sí? Ya sea de atención o de memoria, que son muy buenos, ¿sí? Que son programas excelentes, pero que han sido pensados para un ámbito clínico o terapéutico. Nosotros, por el contrario, lo que pensamos es que nosotros tenemos que, como docentes metidos en el salón de clase, tenemos que idear, diseñar, planificar e implementar estas prácticas pedagógicas a la luz de la neurodidáctica para nuestro salón de clase, ¿sí? Y bueno, pero para esto necesitamos un docente realmente capacitado en relación a las neurociencias y fundamenta la neurodidáctica. Así que este congreso y estas capacitaciones que se vienen realizando en este último tiempo son muy importantes para lograr este cometido, ¿no? Porque poco a poco el mundo del cerebro empieza a entrar en la formación de los... El aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la autorregulación del aprendizaje, estamos hablando de un aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Este proceso le va a dar, digamos, una competencia de autogestionar, de ser proactivo, de su autoconocimiento, de la responsabilidad que tiene y su autocontrol en relación al aprendizaje. Zimmerman, que es uno de los referentes en relación a la autorregulación, va a definir, ¿no?, como el proceso en el que los estudiantes activan y sostienen cogniciones, conductas y afectos para el logro de sus metas. Para un buen rendimiento académico, nosotros tenemos que hacer foco en las cuestiones cognitivas, que sí son importantes, pero no son a las únicas que van y como veíamos hoy a la mañana, ¿no?, con la especialista que daba la charla hoy a la mañana, ¿no?, tenemos la motivación, el comportamiento, el contexto, y todos estos elementos van a influir en el aprendizaje, en el rendimiento académico. Entonces, el aprendizaje autorregulado, ¿sí?, el aprendizaje autorregulado va a tener distintas fases, y en estas fases nosotros vamos a ver, y ahí está la vinculación que podemos hacer con la neuroeducación y la neurodidáctica en particular. Estas fases del aprendizaje autorregulado van a estar sustentadas por las funciones ejecutivas, que ahora vamos a desarrollar más adelante ese concepto. Pero un estudiante que autorregula su aprendizaje es aquel que pasa, ¿no?, de alguna u otra manera por estas 4 fases, en las cuales puede planificar, ¿sí?, que puede planificar, que puede prever, ¿sí?, que puede activar, pensar cómo desarrolla lo suyo, y una vez que piensa, planifica sus actividades, las puede ir monitoreando y controlando, haciendo feedback con el contexto que se va dando, ¿sí? Y a la vez, cuando finaliza esto, puede reflexionar sobre su propio comportamiento y puede revisar esta conducta y mejorar para una próxima oportunidad, ¿no? Entonces, acá nosotros en estas fases del aprendizaje autorregulado podemos ver qué importante que es la inhibición, ¿sí?, es la flexibilidad cognitiva, la planificación, la fluidez verbal, ¿sí? Entonces vamos a tener distintas funciones ejecutivas que van a ser el fundamento, ¿sí?, sobre el cual se va a sentar este aprendizaje autorregulado. Entonces, como les dije, ¿no?, la neurodidáctica tiene mucho que aportar a la autorregulación del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo
a través de las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas, vamos a tratar de definirlas ahora, son aquellas habilidades que nos van a preparar para la vida en general, ¿no? Entonces, vamos a saltar ahí, ¿no? Y en este año hemos publicado en la revista Neuroeducación, en el volumen 2, en el número 3, en julio de este año publicamos este artículo, ¿no?, de cómo las prácticas pedagógicas, desde este enfoque, ¿no?, neuroeducativo que venimos hablando, favorecen las funciones ejecutivas en los adolescentes. Y hemos trabajado en un colegio de nivel secundario, ¿sí?, Paul Broca, de la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina. Nosotros aquí queríamos ver cuál era el impacto que las prácticas pedagógicas, es decir, aquello que se hace en el salón, si favorecían o no las funciones ejecutivas de los adolescentes, ¿no?, de esta intervención ecológica. Entonces, vamos a introducirnos en este concepto porque a lo mejor hay alguno que no lo conoce, que es la primera vez que se acerca a él, otros seguramente ya lo habrán escuchado, ¿no?, pero este concepto de funciones ejecutivas es relativamente reciente, ¿sí? Hace recién unas 3 décadas que empieza a estar en manuales, ¿no?, y que, bueno, este último decenio ha tenido un desarrollo teórico muy importante con modelos explicativos que nos hacen entender cómo es el funcionamiento cognitivo superior. Cuando nosotros ponemos a estas funciones, ¿no?, estas funciones se ponen a ejecutar, no cuando se llevan a cabo actividades de menor dificultad o previamente conocidas. Entonces, ¿por qué? Porque la activación cerebral es menor, porque ya el aprendizaje previo facilita la ejecución de un plan, ¿no? Entonces, yo todos los días tomo la misma ruta para llegar a mi trabajo, entonces hasta que ni lo pienso por dónde o por qué calles tengo que ir, porque voy como en modo automático transitando la ciudad hasta llegar a mi destino, ¿no? Digamos, entonces ahí no hay tanta activación cerebral porque, bueno, todos los días hago la misma ruta, ¿no? Ahora, si surge un problema novedoso, ¿no?, algo más complejo, algo que requiera una respuesta más adecuada, entonces ahí la activación cerebral va a ser mucho más compleja, ¿no? Entonces va a necesitar un sistema rector que coordine las acciones que nos permitan llevar nuestra conducta al fin determinado. Entonces, partiendo del mismo ejemplo, ¿no?, el de la ruta llegar al trabajo, resulta que hay un embotellamiento y estoy llegando tarde a mi trabajo. Entonces, se tiene que activar la activación cerebral en esa instancia tiene que ser mayor porque yo tengo que tomar una decisión, cuál es la ruta más apropiada, hacia dónde tengo que llevar lo otro, ¿sí? Entonces, al haber mayor activación cerebral, acá van a surgir estas funciones, ¿no?, que las podemos pensar como un sistema de control y de supervisión que regula nuestra conducta para llegar a un plan o un fin determinado. Entonces ahí ya estamos viendo como un acercamiento a la definición que dice, ¿no?, que las funciones ejecutivas pueden ser definidas como un conjunto de habilidades y procesos cognitivos complejos que involucran la regulación de las emociones, de los pensamientos y de los comportamientos orientados a un fin. Entonces nosotros para todo lo que realizamos de tareas complejas, y en este sentido vamos a pensar al aprendizaje como una actividad compleja, vamos a poner en juego nuestras funciones ejecutivas para poder llegar al cometido que nosotros tengamos, ¿no? Y estas funciones ejecutivas están en plural porque son muchos los componentes que van a intervenir. Entonces vamos a tener la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, el control atencional, la fluidez verbal, la velocidad de procesamiento, la planificación, la toma de decisión. Entonces, volviendo al mismo ejemplo del tránsito, llego a un embotellamiento y tengo que tomar una decisión. O sigo acá esperando o tomo una ruta alternativa. Entonces,
la decisión, y voy a tener que planificar la ruta sobre la marcha, ¿sí? Voy a tener que ser flexible, ¿no? Por este lado voy a tener que tomar elementos de la memoria, es decir, en situaciones, ¿no? Problemáticas o en situaciones complejas, vamos a decir mejor dicho, como el aprendizaje, se van a poner en juego estas funciones para que se lleven adelante justamente los aprendizajes, ¿no? Y esto tiene un correlato cerebral. Las funciones ejecutivas están ubicadas en el lóbulo frontal y más específicamente, ¿sí?, en el córtex prefrontal, en su área dorsolateral, cingulada anterior y órbito frontal. Ahí es donde vamos a tener, digamos, estas distintas, digamos, funciones cognitivas que están ubicadas allí. Y las funciones ejecutivas, ¿sí?, están ubicadas en este lóbulo frontal, y esta investigación muestra cómo de los 5 a los 20 años, cómo termina recién de activarse la última zona aproximadamente a los 20 años. Es decir, que el cerebro termina de mielinizarse entrada ya la adultez. Qué importante es que nosotros, en los distintos niveles educativos entre los 5 y los 18 años que tenemos a nuestros estudiantes en nuestros salones de clase, podamos estimular las funciones ejecutivas para que esta persona sea más operativa en el mundo que le toca vivir, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir en función de lo que estamos mirando, que las funciones ejecutivas son la base de todo aprendizaje autorregulado. ¿Sí? Es decir, el aprendizaje autorregulado, esto que Zimmerman decía, ¿no? Esta conciencia que el estudiante tiene sobre su propio aprendizaje y sobre su propia habilidad, ¿sí? Por debajo de eso están las funciones ejecutivas, como un soporte cerebral y cognitivo que va a posibilitar el aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces, les cuento un poquito lo que nosotros hicimos digamos, con los estudiantes. Hicimos esta investigación, un estudio preexperimental, con un diseño de preprueba y postprueba, y de manera descriptiva. Entonces, trabajamos con 32 estudiantes de primero, segundo y tercer año de nivel secundario de una institución educativa, ¿sí?, de Resistencia, a la cual nosotros tuvimos como 3 momentos en esta investigación. Un primer momento, la preintervención, que es cuando nosotros evaluamos a los estudiantes con la batería para funciones ejecutivas, la BANFE. Evaluamos a los estudiantes en atención, en memoria, planificación, metacognición y demás. Hicimos esa evaluación. Intervenimos, ¿sí? Llevamos a cabo proyectos diseñados por los docentes para estimular las funciones ejecutivas de lengua, de matemáticas, de geografía, construcción ciudadana, música, inglés, tecnología, durante 7 meses. Una vez finalizado la intervención al 7º mes, volvimos a evaluar a los estudiantes, ¿sí?, con la misma batería, los mismos estudiantes, para ver si las funciones cognitivas, estas de las funciones ejecutivas, sufrieron o no algún tipo de variación. Y yo les quería contar solamente 2 de los espacios curriculares ahí en la investigación. Ustedes lo pueden leer a los otros espacios curriculares cómo hicimos la intervención. Yo hoy les voy a contar, por cuestiones de tiempo, solamente 2, el de matemáticas y el de inglés, cómo trabajamos. Y bueno, y cada docente fue pensando, de acuerdo a su espacio curricular, cuáles eran las funciones ejecutivas que eran más propias de su espacio curricular. Entonces, la profesora de matemáticas, por ejemplo, decidió trabajar con planificación, toma de decisiones y razonamiento perceptivo, que son aquellas funciones que están más ligadas a las matemáticas. Y ella lo que planteó, digamos, era a través de una plataforma, ¿no?, de modo que sería como un classroom o algo parecido, pero un poquito más interactivo,
ella presentaba un material, ¿no?, en la preclase, ¿sí?, antes de que los estudiantes fueran a la clase, les presentaba un material en los cuales los estudiantes lo tenían que leer y tratar de resolver. Durante la clase, ¿sí?, bueno, ahí podían acceder al aula virtual, digamos, en esta preclase, y ellos podían tener, digamos, el material con el cual la profesora iba a trabajar de manera presencial después, ¿no? Trabajaban de manera presencial con los estudiantes, y después, pensando en estas funciones cognitivas, y después, digamos, anticipaban el tema que tenían que desarrollar en el próximo encuentro. Entonces, así ella fue, digamos, eso, con la incorporación de la agenda, ¿sí?, escolar, en donde tenían que revisar las fechas, las actividades, las evaluaciones, y cómo organizar su materia a través de un calendario. Ella fue trabajando estas funciones cognitivas, ¿sí? Imagínense que en 7 meses, ¿no? Acá nosotros estamos haciendo una revisión muy cortita del trabajo, pero en 7 meses fue implementando distintas cosas como para estimular estas funciones, ¿no? Entonces, imagínense que los estudiantes tenían que planificar los contenidos, ¿sí? Tenían que planificar. Estamos hablando de autorregulación del aprendizaje, ¿no? Por eso cuando decimos funciones ejecutivas, implícitamente también estamos elaborando, estamos trabajando acerca de el aprendizaje autorregulado. Y el otro, inglés, lo que el profesor quiso trabajar, digamos, con estos estudiantes fue planificación y organización, y su objetivo era que los estudiantes puedan organizar los recursos para la realización de las tareas afuera de la clase, ¿no? Porque veía que durante la clase, con la apoyatura del docente, los estudiantes iban realizando sus actividades, pero una vez que ellos salían y tenían que hacer su actividad en la casa, allí es donde se tenían las complicaciones, ¿no? Entonces, lo que fue trabajando en clase fue ayudándolos a organizarse para afuera, ¿no?, para la extra clase. Entonces, al inicio de la jornada leían los objetivos, los estudiantes tenían que anotar el objetivo de esa clase tenía un objetivo específico, y ellos tenían que revisar si al finalizar la clase se cumplió o no se cumplió el objetivo propuesto para la misma, ¿no? En la pizarra lo que el profesor hacía era poner la lista de actividades que iban a realizar, ¿sí?, planificar, ¿no?, su clase, y los estudiantes iban también en su carpeta poniendo las actividades y iban tachando a medida que iban pasando, ¿no? Es decir, fíjense que estoy contando algunas cositas como les decía recién nomás, mucho más. Pero fíjense que con tareas sencillas y planificadas, ¿sí?, pensadas, ¿no?, desde esta manera de la neuroeducación, podemos nosotros estimular funciones cognitivas específicas y que se ve que tienen una implicancia en la persona. Entonces, después, una vez que se evaluó a los estudiantes, ¿sí?, con el test en la post-intervención, en esta tabla nosotros podemos ver los que están redondeados, los resultados que están redondeados en todas las pruebas en las que hubo entre 7 meses de diferencia, donde hubo un cambio significativo en lo cognitivo de los estudiantes, ¿no? Entonces, en general, los cambios indicaron un mejor desempeño en las pruebas, ¿sí?, en ejecución, en aciertos, en número de errores, es decir, que los estudiantes mejoraron notablemente la memoria de trabajo, la planificación, la inhibición, etc. ¿Sí? Entonces, las conclusiones a las cuales nosotros arribamos con esto es que digamos, los cambios en el desempeño cognitivo, ¿sí?, en la fase post prácticas pedagógicas, en comparación con la previa, ¿sí?, se evidenció un menor tiempo de reacción en la ejecución, una disminución de los errores en algunas pruebas como las de Stroop, la Torre de Hanoi, laberintos, ¿sí?, que tienen que ver con planificación, en las de memoria de trabajo que tienen que ver con el ordenamiento alfabético de palabras,
la memoria de trabajo visoespacial, la resta, ¿sí? La flexibilidad, por ejemplo, en la clasificación de cartas y en las metafunciones en la metamemoria. Entonces, en general, los cambios entre las fases de estudio indicaron un mejor desempeño en la ejecución de las pruebas, lo cual nos indica que han mejorado con la intervención de los docentes y de los contenidos que son propios para los espacios curriculares, digamos, un cambio en las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Entonces, esto que nos hace pensar que la neurodidáctica es una alternativa para el desarrollo de acciones institucionales, se constituye como una perspectiva tentadora que podría adoptarse en cualquier establecimiento educativo. Es decir, esto no es, para unos pocos, sino que las estrategias que la neurodidáctica nos viene a mostrar y a enseñar y a ejemplificar pueden adaptarse a cualquier establecimiento educativo, ¿sí? O sea que la implementación de las prácticas pedagógicas basadas en este subcampo de las neurociencias puede efectivizarse en lugares donde existe un compromiso, obviamente, para llevar adelante estas innovaciones en la calidad educativa. Con esto, y yo siempre trato de aclarar esta cuestión, la neurodidáctica no viene a borrar todo aquello que ya se viene realizando en educación, ¿sí? En esto hay que tener mucho cuidado porque el sufijo neuro pareciera como que es más lindo, ¿sí? El sufijo neuro pareciera que le da cientificidad a lo que se hace, y la neurodidáctica no es más que algo que viene a sumar a lo que ya se está haciendo, ¿no? Porque los docentes son muy buenos docentes dando clases, y eso tenemos que revalorizar el rol del docente en nuestra Argentina, que con la situación económica, en esta situación de pandemia, nosotros hemos visto la calidad de docentes que tenemos en nuestro país. Entonces, la neurodidáctica, la neuroeducación no vienen a ser la panacea en nuestro sistema educativo, sino que le vienen a dar un condimento, ¿sí? Nos vienen a dar un aporte adicional a lo que ya se conoce, a lo que ya se sabe, ¿no? Entonces, este aporte adicional viene a contribuir directamente al proceso de enseñanza del docente, por un lado, y al proceso de aprendizaje del estudiante, por otro. Entonces, tengamos como esta aclaración, que siempre es importante decirla, no es, las neurociencias en la educación, con la neuroeducación y la neurodidáctica, nos vienen a dar una luz, nos vienen a ayudarnos a mejorar nuestras prácticas educativas. Nosotros tenemos mucha tradición, ¿sí?, en constructivismo, y el constructivismo, y como otras teorías, son muy valiosas y nuestros estudiantes aprenden, ¿no? Pero esto, bueno, le da un plus, una manera de entender cómo el cerebro aprende y la importancia que tiene, esto en la educación, ¿sí? Entonces, nosotros desde nuestro proyecto institucional y esta serie de investigaciones que venimos realizando, hacemos especial énfasis en la importancia de la capacitación del docente, ¿no?, bajo el paradigma de la neuroeducación y la neurodidáctica, entendiendo esto como un trabajo colaborativo de experiencia compartida entre los docentes, ¿sí? Porque no podemos ser solamente una isla dentro de una institución educativa, sino que es importante para pensar, digamos, que nuestros estudiantes tengan un cambio, ¿no? Esto hay que pensarlo en equipo, ¿no? Y hay que pensarlo en equipo y en un trabajo colaborativo, en un proyecto institucional, en clave neurodidáctica, que no es un deseo de unos pocos, sino que es un deseo, digamos, del conjunto de la institución educativa, donde participan los padres, donde participa el equipo directivo, donde participan los docentes, donde participan los estudiantes. Entonces, hacemos especial hincapié en la capacitación, como este congreso y las capacitaciones en relación a la neuroeducación, y fundamentalmente el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, porque esto que yo les conté
que estuvimos trabajando acá se realizaron en años de trabajo entre muchos docentes que vienen compartiendo sus buenas prácticas a otros docentes sobre qué va funcionando para que el estudiante planifique mejor, tome mejores decisiones, ¿sí? Inhiba su comportamiento y demás, que son las funciones ejecutivas que veníamos desarrollando. Así que bueno, yo les quiero dar muchas gracias por la posibilidad de poder contar este proyecto que venimos llevando a cabo hace unos años en esta institución educativa, y bueno, desde Chaco haciendo ciencia para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Vamos a ver un poquito algunas de las cosas que están dejando en el chat. Y dice, Romina dice, totalmente de acuerdo, son las estrategias y aporte de las neurociencias a estas las que se ponen luz a las clases, en las clases. Después dice Maribel, no, perdón, que ahí leí mal. Javier dice, tal cual, a mayor complejidad de algunas tareas a desempeñar, hay mayor activación cerebral. Así es. Y es justamente el aprendizaje en general va a ser de alguna manera una activación, porque muchas áreas de nuestro cerebro se van a estar iluminando, ¿no? En relación al aprendizaje. Pensemos en algo tan sencillo como copiar, un niño de primer grado copiando la palabra o la fecha del día, ¿no? en su cuadernito, y todas las funciones que intervienen en ese momento, una persona que está incorporando la lectoescritura y que tiene que traspolar de un plano, ¿sí? Bidimensional a otro plano, en el que tiene que coordinar lo motriz, la visión con lo motriz, tiene que, su memoria de trabajo, ¿no? Retener aquella información, ¿sí? Escribirla, pasarla, así sea esa la actividad que pareciera que es fácil, pero para un niño de primer grado no lo es, como en una clase de educación física en donde se está aprendiendo la mejor manera de tirar al aro al básquet. Es decir, nosotros en general en el aprendizaje hay mayor actividad cerebral y por eso el aprendizaje como tal es una estimulación cognitiva propicia, y bueno, y nosotros como seres humanos estamos preparados para aprender. Así que sí, a mayor complejidad, mayor, digamos, activación cerebral. Bien, Felisa dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia, es muy práctico para nuestro trabajo pedagógico. Y después Romina dice, tal cual Álvaro, es como que el prefijo neuro está de moda y es más marketinero. Así es, sí. Mirá, yo, cada cosa uno escucha, digamos, en relación al neuro, y se incorporan, ahora hay neuro para cualquier cosa, ¿no? Neuro para cualquier cosa, pero no deja de ser algo teórico, ¿sí? No deja de ser algo teórico. Lo que nosotros tenemos que buscar como docentes, como profesionales de la educación, es teoría fundamentada, ¿sí? Teoría fundamentada e investigación, que gracias a Dios hay mucho, ¿sí? Y cada vez se viene investigando más. Entonces, cualquiera puede hablar de neuroeducación, cualquiera que lee un libro puede ponerse a hablar de neuroeducación. El tema es que esto tiene que tener un fundamento y una práctica concreta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho charta dando vuelta, pero es así, sí, lo neuro vende mucho hoy en día y hay que tener mucho cuidado, porque tampoco lo neuro es la salvación del universo, ¿no? Entonces,
teniendo un poco de consideración al respecto, y por eso yo cuando hay una charla siempre lo digo, la neurociencia, la neuroeducación y la neurodidáctica nos vienen a dar un matiz, nos vienen a dar digamos, algo, digamos, a iluminar nuestra práctica. Pero no es la salvación, no es que, bueno, ahora que hacemos estos contenidos neurocientíficos los estudiantes, no, o sea, porque la motivación, porque las otras cosas que estuvimos escuchando acá en el Congreso, también van a intervenir en relación al aprendizaje, ¿no? Entonces, son un condimento más que nos viene a complejizar, ¿sí? Nuestro panorama, y es importante que nosotros como docentes que estamos trabajando en un salón de clases incorporemos a nuestra formación académica la neuroeducación, ¿no? Y poco a poco ir probando en nuestra práctica, y ahí está la bajada que es muy importante realizarla a nuestro salón de clases, ¿no? Porque yo puedo hacer un diplomado, puedo hacer una maestría, puedo hacer un doctorado, pero solamente queda en lo teórico, y me quedo en lo teórico y nunca me voy a lo práctico. Entonces, la cuestión sería, y la cuestión es, digamos, más que nada, la bajada de la neuroeducación al salón de clases, a lo que el docente hace día a día. Bien, acá tenemos una afirmación en el chat que me gustaría saber un poco cuál es tu opinión al respecto, porque dice, la neurodidáctica no es una metodología y además que sigue en investigación. Porque es muy reciente. Ahora nosotros hicimos una presentación en una revista. En la bibliografía, la neuroeducación y la neurodidáctica son tomadas como sinónimos, ¿sí? En algunos autores muy reconocidos, ¿no?, lo hacen como sinónimos, pero también es entendido esto porque es una subdisciplina que tiene muy reciente desarrollo. Entonces, poco a poco, ¿sí? Por eso yo decía hoy en la definición de neurodidáctica, como la neuroeducación y como la didáctica se van a complementar para pensar en las estrategias, en los métodos, en las técnicas, a la luz de cómo el cerebro aprende. Entonces, es una rama de incipiente desarrollo que se está estudiando, y que si uno hace una búsqueda en sitios, ¿no?, de internet, porque lo he hecho este año, por eso lo puedo afirmar, hay muy poca investigación neuroeducativa, ¿sí? Neurodidáctica fundamentalmente, ¿no? Entonces, la investigación en neurociencia y en neuroeducación, o sea, las neurociencias aplicadas a la educación, sí, hay como mucho más y se está entendiendo eso, pero esta rama, la neurodidáctica, es más nueva todavía, ¿no? Es mucho más nueva, y la verdad que hay muy poquitos artículos científicos que desarrollen teóricamente la neurodidáctica, y incluso esto, lo que le estoy diciendo, ¿no? Hay como una dificultad en la definición del término. Entonces, tenemos autores que son muy conocidos y que han aportado enormemente al desarrollo de la neuroeducación, y en sus artículos en algún momento hablan de neuroeducación, y cuando están hablando de lo mismo hablan de neurodidáctica. ¿Por qué? Porque estos conceptos cuesta por ahí diferenciarlos. Pero bueno, el desarrollo que se viene realizando, y que bueno, nosotros como equipo de investigación estamos intentando hacerlo, es plasmar, ¿no?, como unas bases teóricas y prácticas en relación a la neurodidáctica. Pero, como dice esta persona, es un campo que, bueno, es muy reciente también, y bueno, y ahora los autores tendrán que discutir al respecto, y para elaborar, digamos, digamos, una propuesta metodológica propicia, digamos, ¿no? Pero sí es así como dice la persona. Bien. No tenemos más preguntas en el chat, solo tenemos agradecimientos. Bueno, Romina Coutinho dice, gracias Álvaro por tu aporte.
Norberta dice gracias, Maribel dice gracias, Juana Pino gracias, los demás son todos agradecimientos. Así que en nombre también de la organización del Congreso de AEG Argentina, también te damos las gracias, valiosos aportes. También tuvimos esta tarde con tu presentación para todos los que somos docentes y queremos mejorar nuestras acciones en el aula o en el patio, en el caso al que represento, al grupo de docentes que represento, pero de cualquier manera son aportes muy valiosos que creo que también hacen que todo el Congreso haya tenido una serie de estrategias para que todos nuestros asistentes puedan llevarse y transformar sus clases con nuevos conocimientos. Así que muchas gracias, Álvaro, y bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, para próximos eventos allí estaremos para aportar nuestro granito de arena. Desde el Chaco, un saludo para todos. Muchas gracias.